Para apreciar el lado artístico de la urbe, Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Una revisión al arte que habita en esta gran jungla de asfalto. Emotrópolis, con Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Porque las ciudades son más que metal y concreto. Emotrópolis. Bienvenidos. Los comentarios expresados en esta transmisión son responsabilidad de sus autores. Estación de radiodifusión Radio IPN 95.7 FM. Hola, ¿qué tal, queridos y queridas radioescuchas? Esto es Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Estamos en una emisión más de este programa conducido por José Antonio García Ayala y Ulises Paniagua. El día de hoy tenemos como invitada muy especial a la escritora Ana Clavel, quien nos hablará acerca de la relación entre literatura, su literatura y la Ciudad de México, en este caso con dos novelas, Los deseos y su sombra y Breve tratado del corazón, novelas urbanas muy desde el punto de vista femenino, bien interesantes, profundas. Y también tenemos en cabina a Rocío González de Arce, quien nos presenta otro de sus radiometrajes. Bienvenidas, estimada Rocío, bienvenida, estimada Ana, a esta tu cabina. Mil gracias, Ulises. Ahora sí que es un privilegio estar acá con el público del IPN en este espacio de imaginación que uno siempre agradece. Estando en una ciudad con tanto ruido mental y físico, con tanta violencia acústica, entonces un espacio para la imaginación se agradece. Gracias. Y es cierto, porque Haruki Murakami estuvo hace poco aquí en México, le preguntaban qué recordaba de la Ciudad de México. El ruido. El ruido. Decía, nunca hay un momento de silencio en esta ciudad. Válgame. Habría que pensarlo. Tenemos una costumbre aquí, Ana, un poco tramposa, de pedirle al invitado que se presente a sí mismo. Entonces quisiéramos preguntarle a Ana Clavel, ¿quién es Ana Clavel? Pues más que una pregunta tramposa, me parece como una pregunta afortunada, porque mal que bien siempre uno termina como haciendo una suerte de radiografía más allá de lo que uno se propone, ¿no? Y pues bueno, yo podría decir que soy una escritora que ha trabajado sobre todo con el mundo de los deseos, y esto tiene que ver con una cuestión como muy personal mía, ¿no? La muerte de mi padre cuando yo soy muy pequeña, y que de alguna manera me queda como esa ausencia, esa falta, esa carencia, y la literatura viene a suplir primero a través de los libros que leo y luego con el don maravilloso de la escritura. Entonces, por eso es que mi literatura es una literatura del deseo, viene como a colmar ese hueco, ese vacío, y pues bueno, te puedo decir que me podría definir también como una escritora que accede al paraíso a través de la imaginación. Qué hermosa frase y qué profunda. Para saber más de Ana Clavel, vamos a esta sección de entrevista de preguntas y respuestas. La entrevista en Emotrópolis. Estimada Ana, pues sabemos que escribiste esta novela, Los deseos y su sombra, que apareció en el año 2000. Fue mi primera novela y yo me tardé en publicar novela porque anteriormente había publicado cuento. Es una novela bien interesante, hablando de esto de la Ciudad de México, porque tiene que ver Soledad, que es la protagonista, es una mujer invisible en la Ciudad de México. Mira, no era un asunto de mirada de género ni sociológico. Yo venía de haber leído Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, y como ya tenía yo intención de trabajar novela porque había publicado cuento,
Entonces estaba yo como imaginando una historia que pudiera funcionar a nivel de atrapar al lector. Para mí es muy importante que se dé una suerte de seducción con la escritura, ¿no? Entonces, esta famosa frase que dice Roland Barthes en El placer del texto, que le dice al escritor: el texto que usted escribe debe probarme que me desea. Entonces, yo en ese momento no había leído a Roland Barthes, pero tenía como esa idea, ¿no? De que la historia que tú cuentas, que cuenta esa Sherezada que todos llevamos dentro, tiene que ser lo suficientemente atractiva para que el lector deje a un lado el mundo para sumergirse en tu libro, ¿no? Y entonces yo estaba con esa idea venía de esa novela hermosísima, poderosa, genial de Elena Garro, manejando un poco estos mundos de lo fantástico y lo real. Y de pronto, así de la nada, se me ocurrió pensar en un personaje al que la familia no ve y que empiezan a tomar decisiones aunque está sentada en la misma mesa. Entonces dije, pues podría desarrollar un personaje que se vuelve invisible, que sí está, pero la gente la deja de ver. Entonces, en lugar de que sea como una situación cotidiana de las que suceden como de negación, de pronto dije, y bueno, ¿por qué no llevo la metáfora extremo? Que en verdad sea una chava que tiene crisis y desea desaparecer, que de pronto la gente deje de verla, que se vuelva invisible en plena Ciudad de México. Y todo esto, pues porque un deseo se le cumple, ¿no? El deseo de desaparecer, pero de una manera fallida. Y entonces esta parte donde la novela empieza a crecer con la exploración de la ciudad, con cómo Soledad, al entrar en crisis existencial, familiar, amorosa, laboral, de pronto se siente como hoja al viento y empieza a incursionar en la ciudad. Y poco a poco, aparte de conocerla, de pronto estar lo mismo trepada en el caballero alto del castillo de Chapultepec y tener la tentación del suicidio, pues ya, bueno, si está con tanta crisis y ya tampoco nadie la ve, ya no es nada, pues ¿por qué no como niño héroe niña héroe, ¿no? Niña heroína se avienta desde allá? Pero el hecho de que sea invisible de pronto le da muchas posibilidades. Se puede meter a los museos, a dormir en la cama de Don Benito Juárez, en el Palacio Nacional, empieza a recorrer espacios que antes de alguna manera le estaban vetados y establece una relación como muy genuina con personajes, por ejemplo, de los portales de Santo Domingo, ¿no? Los niños perdidos, por un lado, y un evangelista ciego, de estos hombres que están escribiendo a máquina, bueno, ahora ya en computadora, pero en aquel momento a máquina, y que como es ciego, pues no le importa no verla, ¿no? Sino que la escucha y la percibe. Pero sí se da un recorrido por la ciudad muy desde la luz y la sombra. Por ejemplo, Palacio de Bellas Artes, en la parte esta de una suerte de submundo, del archivo muerto, como esta ciudad subterránea que tenemos todos en la imaginación, creyendo que Tenochtitlán todavía tiene ahí sus canales por donde circulan personajes. Y bueno, se vuelve un asunto a donde contradictoriamente, aunque ella de alguna manera pierde el cuerpo porque ya no es percibida por los otros a nivel de la mirada, pero lo cierto es que recupera el cuerpo a través de la ciudad. Se vuelve como un cuerpo multitudinario. Pues sí, maravilloso. Además me gusta esta parte, hablando en Breve Tratado del Corazón, tienes una cita de Sherezada. Y esta chica es un poco esa Sherezada contándonos estas historias, sobre todo estas dos ciudades que existen debajo del Palacio de Bellas Artes y por encima de él. Y hay, como bien dices, conexiones de el personaje de Soledad García de la novela de Los deseos y su sombra. Y 19 años después aparece Breve Tratado del Corazón con 4 personajes muy diferentes que cada uno de ellos va dando como una faceta del corazón. Y hay en particular un personaje llamado Cassandra que surge a partir de una realidad brutal que estamos enfrentando. Es una chica enmaletada en el Metro San Antonio, pero cuando ella retoma conciencia, resulta que se ha dado cuenta que está desmembrada, ahora sí que perdió la vida,
pero no ha muerto. Y entonces se queda un poco como en calidad invisible también, como mi personaje de la primera novela, pues en principio haciendo recorridos en el metro, familiarizándose con la idea de cómo ahora tiene que flotar, ¿no? Porque bueno, no lo controla, por eso luego no le gusta salir del metro, hasta que de pronto se da cuenta de cómo tiene que inspirar para moverse. Y bueno, esto le da unas posibilidades de moverse en la ciudad, pues muy mágicas, con este asunto que se da luego en los cuentos de hadas, de cuando el personaje puede volar o puede surcar los cielos montado en algún otro objeto. Estoy pensando no solamente en la famosísima escoba de las brujas, sino bueno, en los unicornios o estos seres mitológicos. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa bajo el maravilloso lenguaje de la música. Vamos a escuchar la canción número 2 de este disco, Mientras nos queden labios con qué cantar, del cantautor Miguel Ábrica, en un dúo donde por ahí me metí yo también. Y es una canción muy buena, escrita por el maestro Gerardo Enciso. Nosotros hicimos humildemente un cover, pero pueden escuchar también la de Gerardo Enciso, se las recomiendo. Y la canción precisamente se llama Cadáver. La música de la ciudad en Emotrópolis. Con la piel en la cruz, como la cruz en la piel. Sangre corre por mis venas y algo mueve entre las piedras. Yo te vi reír, mayo, un colibrí, rosas rojas en la pena. Siento tu piel en la luz, siento la luz en la piel. Ahora vago sin descanso sobre tu recuerdo, voy descalzo. A la cama huí, tu fantasma ahí me habla cosas de otro tiempo. No puedo darle calor a tu cadáver, no puedo darle calor, no puedo darle calor a tu cadáver, no puedo darle calor. Con la piel en la cruz, como la cruz en la piel. Ahora vago sin descanso sobre tu recuerdo, voy descalzo. Yo te vi reír, mayo, un colibrí, rosas rojas en la pena. A la cama huí, tu fantasma ahí me habla cosas de otro tiempo. No puedo darle calor a tu cadáver, no puedo darle calor, no puedo darle calor a tu cadáver, no puedo darle calor. Mientras nos queden labios con qué cantar, seguiremos buscando labios para besar, bocas para anidar. Y estos labios que siguen a los 23,000 desaparecidos, 43 que no entran en cifras oficiales, pues no saben si aún sueñan, si son ceniza.
y estos labios que repiten la canción de las muertas de Juárez, indocumentados, mutilados por los vagones de trenes, cifras que a nadie interesan, sin sentido, y estos labios que siguen en franca protesta, suaves nostalgias, dulces caminos de una mujer a la que no olvido, de viernes de café, domingos de función, de circo, ese que aún vive en su cuarto piso, donde puse punto final como escarmiento a mí misma. La música de la ciudad en Emotrópolis. Estamos de vuelta en tu programa Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, en esta charla bien interesante con Ana Clavel, quien nos está hablando acerca de sus 2 novelas, Breve Tratado del Corazón y Los Deseos y su Sombra, publicadas las 2 con Alfaguara. Les recordamos las redes sociales: Facebook, Radio IPN Oficial, en Twitter, @Radio IPN Oficial, el correo electrónico radioipn@ipn.mx y el teléfono en cabina 56 24 20 12. Estamos en Radio IPN 95.7 de frecuencia modulada. Continuamos con esta entrevista. La entrevista en Emotrópolis. Yo sé que no tenías una intención concreta, pero ¿qué representa escribir desde el punto de vista de una mujer historias urbanas? Yo me peleo un poco por ese asunto, porque a mí me parece que, no obstante toda la corrección política que tiene que ver con los derechos de igualdad y que son necesarios de reforzar y ahora sí que incrementar, el hecho es que no es solamente válido un trabajo literario porque refleje un punto de vista, en este caso de un grupo o de una reivindicación de género, ¿no? Luego me toca ser jurado en premios y de pronto me encuentro con una cantidad de manuscritos de personas que piensan que porque están dando un testimonio desgarrador de el acoso y que eso ya es literatura, ¿no? No, la literatura tiene que ver con un trabajo y con una propuesta, ahora sí que a nivel verbal, de imaginación literaria, y que en la medida en que de algún modo no está defendiendo ninguna causa, entonces realmente tienes como la posibilidad de realmente escarbar y reflejar un mundo interior que, si lo haces bien, va a mostrar mucho del mundo de las mujeres y el mundo de los hombres y el mundo de las contradicciones y el mundo del complejo corazón humano, a donde dice Hélène Cixous que en realidad está el verdadero sexo de los seres humanos, en su corazón. ¿A Ana Clavel le gusta trabajar en este mundo material o prefiere esta parte imaginaria, fantástica de la literatura, o ambos puntos de vista? Ambos puntos, no me he peleado. A veces tengo textos muy realistas, pero en general me gusta mucho hacer uso de esta suerte de pacto ficcional que puede establecer uno con el lector, en el que le haces creer que algo que no es posible, y según tú armes el libro, el escrito, y definas con claridad las reglas de juego que le estás ofreciendo al lector, entonces el lector te va a seguir y va a saber que, aunque le estés planteando que es un personaje invisible y eso es aparentemente fantástico, eso realmente está sucediendo en esa realidad literaria. Los escenarios que aparecen en tus novelas, como el Palacio de Bellas Artes, el Zócalo, el Castillo de Chapultepec, Reforma y otros, ¿aparecen por qué? ¿Porque te gustan, te interesan o los has vivido? La verdad es que yo conocía poco la Ciudad de México cuando escribí Los Deseos y su Sombra, en el sentido de todos los rincones a los que me vi obligada a meterme cuando escribí la novela. Porque sí había una parte donde, si bien la imaginación te sirve para
fabular, también había la necesidad como de sentir esa ciudad de la que estaba hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que me aventé a vivir una semana en el centro de la ciudad con una amiga. Conseguí un espacio con una tía suya que vivía en esta vecindad famosa de Leandro Valle, que después incluyo en la novela. Y bueno, la verdad es que no aguanté mucho. Fueron 2 días y sentí tal fuerza, ahora sí que de crudeza de esa realidad, que me tuve que mover a un hotel, a un hotel no muy caro, o sea, más bien algo barato, pero ya más en una parte como más civilizada del mismo centro histórico, ¿no? Porque sí es una realidad densa. Pero en aquel momento fue muy impresionante porque, por ejemplo, hice recorridos en la noche, acompañada siempre, por ejemplo, en el Zócalo, y ahí me di cuenta de una densidad ahora sí que del espacio, que me permitió como fraguar mejor la mirada del personaje de Don Matías, por ejemplo, el ciego que se relaciona con Soledad, el personaje invisible. Y entonces esta parte donde yo misma deambulé en el centro con los ojos cerrados, guiada por algún amigo en la madrugada, y esto le dio como toda una perspectiva, una profundidad que me permitió imaginar mejor a mis personajes. Es un placer, esta entrevista ha sido maravillosa. Por último, compártenos tus redes sociales, dónde pueden encontrarte, dónde se pueden comprar tus libros. Bueno, redes sociales, tengo Twitter, Ana Clavel 99, Facebook tengo una página de autor, así como Ana Clavel, y también otra página como ahora cualquier hija de vecina, ¿no? Solo que hay varias Anas Clavel, ¿eh? Aunque parece nombre inventado, no, Clavel es apellido. Entonces hay que fijarse porque por ahí hay una Ana Clavel que es modelo de desnudo, que no soy yo. Está muy guapa la muchacha, pero lamento decirles que es otro canal. ¿Y qué más? Bueno, en Instagram también estoy como Ana Clavel 99. Y tengo una página web propia en la que se pueden ver los multimedia que he montado alrededor de mis libros, que es www.anaclavel.com. Y bueno, los libros se publicaron en Alfaguara, se han publicado en Alfaguara, y pues en las librerías de prestigio, ¿no? Que es como les decimos los escritores a las librerías donde están nuestros libros. Vamos a hacer una pausa para escuchar la intervención de nuestra otra invitada, Rocío González de Arce, quien nos trae otro de sus maravillosos radiometrajes. ¿De qué hablaremos hoy, estimada Rocío? Muchas gracias, Ulises. Toño, en efecto, el día de hoy en la sección radiometrajes retrocederemos 70 años en el tiempo. Entonces los invito a que escuchemos este primer audio. Es una película de la que ya hemos hablado en radiometrajes y se trata del diálogo entre el ingeniero Roberto y su novia, una joven colegiala que estudia en un internado para señoritas en la provincia mexicana. Dime, Roberto, ¿cómo es México? ¿México? México es una ciudad extraordinaria, donde todo el que busca felicidad la encuentra. Ni siquiera puedes imaginarte las maravillas que esconde esa gran ciudad. Pero Martita, ¿cómo te las vas a imaginar si nunca has salido de este pueblo rascuache? No, mira. Por un lado, el México tradicional. Y por el otro, el México moderno. Pero hay algo que distingue a México sobre todas las ciudades del mundo. Roberto. ¿Sabes qué cosa es, Martita? El fantástico aire de libertad que ahí se respira. Por eso te decía que en México es muy fácil encontrar la felicidad. Ahí donde el hombre es libre, la vida se llena de alegría y todos los temores desaparecen. Seguramente reconocieron que se trata de El Cancan al Mambo, la película de Chano Urueta que fue estrenada en 1951. Pero bueno, en contraposición a esta postura en la que se idealiza la urbe, vamos a escuchar un fragmento de una película contemporánea, en la que un joven provinciano le reclama a la familia de su novia cuando deciden irse a vivir a la capital. Y esa mala acción de separar a dos seres que se quieren, la tiene usted que pagar muy cara. ¿Y sabe dónde estará su castigo? En la propia capital, que golpea muy duro a los pueblerinos que se empeñan en vivir en un medio que no conocen.
Si no hay más que leer el periódico para adivinar lo que les espera. Ya me los imagino, como si los estuviera viendo en esa maldita ciudad. 3 millones de seres que se debaten entre la maldad, los vicios, las ambiciones y las miserias. Ya los veo formando parte de la familia burocrática. Vivirán en uno de esos edificios multifamiliares donde en cada vivienda se desarrolla un drama. El de ustedes causará pena. Una joven pueblerina conduciendo el sillón de su madre paralítica, mientras el médico rural no tiene para vestir como los capitalinos. Bueno, pues el título de esta película no podría ser más claro en cuanto a su postura frente a la urbe. Se intitula Maldita Ciudad, es una producción de 1954 del famoso director Ismael Rodríguez. Como muchas otras películas del momento, Maldita Ciudad muestra una abierta desconfianza respecto a la utopía metropolitana de la modernidad, que más bien corrompe la pureza del México rural. El imaginario de la ciudad, que es a la vez promesa y perdición, sigue arraigado en nuestra mentalidad. Para corroborarlo, basta seguir explorando los paisajes sonoros del cine nacional. Así que los esperamos en el próximo radiometraje. Bien, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos a Rocío González de Arce su presencia en esta cabina. Muchas gracias, Rocío. Y desde luego a nuestra invitada especial, Ana Clavel. Esta es tu cabina cuando quieras regresar a Radio Politécnico. Muchísimas gracias, un placer estar acá. En los controles técnicos, Alberto Vargas. En la producción, Marcelo Oliver. Nos escuchamos en la próxima emisión de Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, conducido por sus amigos Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Ciudad de México. Hasta la próxima. Todas las emociones contenidas en las ciudades confluyen en Emotrópolis. Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala te esperan el próximo miércoles para un nuevo recorrido sonoro por las expresiones artísticas de la gran urbe. Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades.